Bueno, lo primero, y tenemos que mencionar, y les quiero dar la cifra exacta, nosotros en este momento tenemos en el país 19.284.000 dosis y con corte ayer se han aplicado 15.298.000. Eso lo que nos da a nosotros es que tenemos cerca de 4 millones de dosis aún en inventario. ¿Qué sucede? Esto se encuentra distribuido en los diferentes entes territoriales. Para responder el caso puntual de Bogotá y el caso puntual de Medellín, ayer precisamente hablaba con la alcaldesa de Bogotá y en el balance que se hacía con el secretario de Salud, que hace el Ministerio de Salud permanentemente, se encontró que en Bogotá aún se tienen 390.000 biológicos, de los cuales cerca de 90.000 se encuentran para segundas dosis ya destinados y hay un grupo cercano a los 270.000 que tienen las diferentes IPS. Entonces recordemos que es que esto viene en la distribución a las secretarías departamentales, pasa a los municipios, pero estos a su vez distribuyen a las redes de IPS. Sí puede presentarse que por los volúmenes de vacunación que estamos teniendo, hay algunas IPS que tienen más o menos dosis que otras, pero lo que hicimos es precisamente revisar el inventario, se tienen dosis, pero también se le informó a la alcaldía de Bogotá que con la llegada de biológicos de esta semana, en el caso de la ciudad de Bogotá, estaría recibiendo nuevamente Pfizer el día miércoles en una cifra superior a las 175.000. Recordemos que toda la semana nos están llegando a nosotros despachos por parte de la farmacéutica Pfizer, pues entonces semanalmente estamos recargando a los diferentes municipios. En el caso de Medellín, como le informaba el ministerio en su cuenta de Twitter, se tenían el día de ayer aún disponibles 13.000 dosis que estaban disponibles para ser aplicadas. El día de hoy, en horas de la madrugada, se hacía un procedimiento de entrega de 15.000 dosis adicionales y en hora de la tarde se hacía un refuerzo también con un grupo importante de AstraZeneca. Nuevamente, el día miércoles, cuando recibamos dosis por parte de la farmacéutica Pfizer, será nuevamente no solo a Bogotá, no solo a Medellín, sino a Bucaramanga, a otras ciudades, un retanqueo en términos de las diferentes dosis para seguir aplicando el biológico. Esta semana nosotros tenemos llegada confirmada ya nuevamente de cerca de 1.100.000 dosis de la farmacéutica Pfizer. Estamos a la espera de la confirmación de la fecha exacta, es el 26, si no estoy mal, cae el día domingo, del primer lote de 1.900.000 dosis de Sinovac y estaríamos a la espera de otro par de confirmaciones adicionales que esperaría darles el día de mañana de cerca de 500.000 de otros biológicos. Esos otros biológicos son los de Janssen, pero como en el pasado se dio una fecha de confirmación, pero no teníamos por parte de la farmacéutica la notificación de embarque, solo hasta el momento que se presente notificación de embarque, pues estaremos informando esto. Recordemos que en esto hemos sido muy cuidadosos y es que se informa la llegada y exactamente se han venido cumpliendo todos los cronogramas. En este caso, pues estamos todavía en el primer despacho, entonces todavía algunos temas por ajustar. En el momento que tengamos confirmación del embarque de las dosis, se estará informando que llegarán al país. Es decir, para despejar las dudas, los temores, las alarmas de que no hay vacunas, si hay un stock y lo que viene también va a reforzar ese stock. Claro, recordemos que nosotros, y esto es muy importante irlo mirando en la velocidad del Plan Nacional de Vacunación, en los primeros meses nosotros teníamos un stock de 100.000 dosis a la semana, después fue creciendo a 200.000, a 500.000, hoy tenemos un stock de cerca de 4 millones de dosis en el país. Claro, está distribuido en los diferentes entes departamentales y a medida que se va consumiendo, pues se va haciendo reasignación, se va haciendo verificación. Recordemos pues hemos encontrado municipios donde todavía tienen reservadas segundas dosis, pero ha faltado gestión en esa convocatoria de segundas dosis y aquí aprovecho nuevamente para hacer ese llamado y es, este es un momento, entre otras, para hacer una campaña intensiva de convocatoria de vacunación de segundas dosis, porque si ustedes miran hemos avanzado muy bien en el Plan Nacional de Vacunación, pero cada vez necesitamos más velocidad en segundas dosis y esto pues son las personas que ya recibieron su primer biológico hace 4 o 5 semanas. Lo primero que hay que mencionarlo y es
Las personas que se están vacunando y no se encuentran en la etapa que corresponde al Plan Nacional de Vacunación, pues evidentemente lo están violando y sobre esto es claro que el plan establece cuáles son los parámetros y las normas de vacunación. En este momento nos encontramos vacunando personas menores de 45 años sin comorbilidades, digamos sin ningún tipo de comorbilidad, y personas con comorbilidades, pues desde los 18 años se está en todo el proceso de vacunación en todo el país. Entonces, si alguien está tomando una dosis y no está en ninguno de estos dos grupos, primero, le está quitando la oportunidad a una persona que está en mayor riesgo, porque recordemos que entre las personas mayores de 40 y las personas con comorbilidades está el 97% de los fallecidos en toda la pandemia. Entonces, si alguien se está vacunando y no está en estos grupos, lo que está haciendo es quitarle la oportunidad de una persona de tener una protección que tiene mayor riesgo que quien se le está aplicando. Segundo, no debería la IPS, y eso es un tema pues a revisar con la Superintendencia de Salud, no debería la IPS invitar a vacunarse a alguien que está por fuera de la etapa que corresponde al Plan Nacional de Vacunación. Absolutamente todos, y en eso hemos sido muy juiciosos, hemos respetado la fila, hemos aguantado nuestro turno, hemos esperado a que nos corresponda por edad o por comorbilidad o por grupo especial a ser vacunados. Entonces aquí el mensaje es, esas denuncias se reciben, se trasladan a la Superintendencia de Salud, se trasladan a los organismos competentes, porque recordemos que sin estar en mi vacuna uno se puede vacunar siempre y cuando sea mayor de 45 y en mi vacuna si pertenezco a un grupo especial o tengo comorbilidades. Entonces, insistir mucho en eso. En este momento no debería estar vacunando a nadie que no sea mayor de 45, nadie que sea menor de 45 sin comorbilidades o digamos que no están en ese momento priorizados. Más de 10.000 muertes han sido por esas aglomeraciones que se dieron a causa en el marco del paro nacional. Hoy el Comité del Paro y varios sectores dicen que se debe a la reapertura que ha hecho el gobierno. ¿Qué dice el gobierno? Lo primero es, comencemos con el tema de las fechas de la pandemia, los procedimientos y todos los temas asociados a los protocolos y a la bioseguridad. Desde el mismo mes de mayo de hace un año se empezaron los procesos de apertura. Si nosotros miramos en el mes de mayo, terminando, el mes de abril, sobre el 28 de abril, cuando uno mira la variable de muertes por fecha de inicio de síntomas, el país ya empezaba en un proceso de descenso. ¿Cuál fue el único evento epidemiológico diferente que se presenta en mayo de lo que venía sucediendo en el mes de abril? Pues efectivamente fueron las aglomeraciones por las diferentes marchas, y esto generó que se genera un episodio de hipercontagio, y ese hipercontagio pues lo que nos lleva desafortunadamente es a lo que está sucediendo. No olvidemos que previo a esas marchas la OMS pidió que no se hicieran aglomeraciones y que no se hicieran marchas. Una juez de la República dijo que no se hicieran las marchas. Pidieron los diferentes expertos que no se hicieran ese tipo de aglomeraciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo el impacto que se tuvieron, y no olvidemos que esto es un impacto que seguramente vamos a tener por 2 o 3 semanas más, porque las personas que están hoy en UCI son las personas que se contagiaron hace 3 o 4 semanas, son las personas que en su momento tuvieron contagio, puede porque no estén en la marcha, pero sí porque alguien estuvo en contacto con alguien, estuvo en la marcha y se dio ese contagio en el hogar o se dio ese contagio en el círculo cercano. Aquí el tema es insistir, responsabilidad, autocuidado, no aglomeraciones. La apertura, claro, hay apertura, pero la apertura se ha venido haciendo con protocolo, con tapabocas, con distanciamiento, como se ha venido haciendo la apertura en el mundo entero. El único evento diferente que se tuvo entre el 28 de abril y la fecha que tenemos, pues fue ese evento anómalo, que fue el procedimiento de marchas masivas donde se generan elementos de hipercontagio. Si nosotros vemos, en el caso Floyd en Estados Unidos, ya hay estudios científicos que respaldan que hay crecimientos hasta del 58% en zonas donde se presentan ese tipo de aglomeraciones. Entonces, pues no es un tema que se esté generando teorías, sino pues ya se pueden estudiar los documentos que fueron expedidos en su momento para esa población en particular, digamos que es un estudio de caso. Y en Colombia, pues es cuestión de ver las curvas de fallecidos por fecha de inicio de síntomas.
Las medidas, si ustedes miran la resolución 777, la resolución 777 es muy clara en cuáles son las variables que se deben tomar en cuenta para la apertura de nuevas actividades. Las otras actividades ya estaban abiertas en el resto del país. Y eso está asociado a uno, nivel de ocupación de camas UCI. Entonces, haga el inventario de cuáles son las ciudades que están por encima del 85%. En esas ciudades se debe hacer en ese momento un proceso de apertura de esas actividades de manera generalizada. La respuesta es no, eso lo dice la resolución 777. Si la resolución 777 también habla del avance en vacunación, donde en este momento pues se tienen las cifras desagregadas. Bogotá realmente llegó a los 3 millones de dosis aplicadas el día de ayer y es quien va liderando, digamos, a nivel nacional en este momento en volumen, en términos de porcentaje. Digamos que hay ciudades como Barranquilla que lo han hecho muy bien. Lo segundo, recordemos nosotros que todas las aperturas siempre han estado asociadas a un tema de protocolos. Protocolos habla de distanciamiento de 1 metro, protocolos hablan de tapabocas, protocolos habla de lavado de manos. Si la pregunta es, ¿nos vamos a ir a un bar sin tapabocas, aglomerados, encerrados en 4 metros, 100 personas? Es que eso en ningún momento le ha establecido la resolución y nunca ha estado permitido. Entonces, hay que aplicar lo que está como protocolos y como procedimiento, y el mensaje es: absolutamente todos somos responsables del autocuidado y entre todos debemos cuidarnos. Pero entonces el mensaje es que los alcaldes sean los que restrinjan la reapertura. Todo el procedimiento siempre se ha hecho acompañado entre el gobierno nacional y mandatarios locales. Aquí nunca se ha tenido que es el gobierno nacional y los mandatarios. Esto ha sido un trabajo en conjunto, se tienen los comités epidemiológicos, se hacen comités especiales con los mandatarios para hacer seguimiento. Hemos tomado medidas, inclusive en los últimos días. En este momento hay algunos municipios que están en estudio por parte del ministerio para aplicar algunas restricciones nocturnas, básicamente porque se ha crecido la accidentalidad y eso genera un tema de ocupación de camas UCI. Entonces, digamos que siempre ha sido un trabajo conjunto, mandatarios locales, gobierno nacional. Esto no es uno u otro, esto es un trabajo que entre todos estamos trabajando, que esperamos que en las próximas 3 semanas ya hayamos empezado de manera decidida este descenso, que efectivamente, y recordemos que es que en este momento las personas que están en camas UCI son las personas que se contagiaron hace más de 14 días, por lo tanto todavía estamos viendo los efectos del mes de mayo, los efectos del mes de junio, donde ya estamos teniendo un tema muchísimo más tranquilo, pues también lo empezaremos a ver sobre la semana, sobre el 27, 28 de junio, y empezaremos a ver pues el descenso en demanda de nuevas camas UCI y pues de tal manera la disminución de porcentaje de ocupación. Doctor, quiero volver al tema de las vacunas. El gobierno está pensando en abrir la vacunación para todos los sectores, y esto teniendo en cuenta que hay personas que se han ido a vacunar a Estados Unidos y también por la alta demanda de vacunas que ustedes esperan que lleguen. ¿Hay esa posibilidad? Recordemos que precisamente el proceso de vacunación es un proceso que se hace ordenado, que inicialmente se hacía por agendamiento en las poblaciones de mayor riesgo, se va abriendo por segmentos de edad, entre otras porque si hoy dijéramos se abre ya y necesitamos aplicar 20 millones de vacunas mañana, pues tendríamos unas filas incontrolables. Entonces el proceso se hace entre una combinación de agendamiento y una combinación de segmentos de edad, y eso es lo que nos ha permitido a nosotros llevar un proceso de manera ordenada. Ayer nuevamente pues tuvimos un día de 345.000 dosis, que es un número maravilloso. Este mes llegaremos a los 17 millones y seguramente en el mes de julio estaremos llegando a los 25 millones de dosis, digamos, si se mantienen esos ritmos actuales. Entonces el mensaje es: se van a seguir abriendo grupos de edad, pero pues una vez se vaya agotando el grupo en el que nos encontramos, de lo contrario se generaría una aglomeración innecesaria en la vacunación, pues también con eventos de contagio.